Buenas tardes, casi noches en algunas partes del país. Muchas gracias a todos los que ya empezaron a saludar. María Andreina, ¿cómo estás? Un saludo también. Bueno, el día de hoy hablaremos acerca de la relevancia clínica del dímero D en la rutina del laboratorio clínico. Mi nombre es Luisa García, soy la especialista de Producto Internacional para Response Biomedical y tengo la dicha, perdón, de tener este webinar en español. Antes de eso, pues haremos un descargo de responsabilidad y es Response Biomedical, pues, no asume ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión en el contenido de esta presentación. Además, la presentación puede contener referencias a ciertas leyes y regulaciones que pueden cambiar con el tiempo o ser específicas de ciertas jurisdicciones. Recuerden que estamos transmitiendo a diferentes países y pues cada país tiene sus regulaciones y cada laboratorio también. Un poco acerca de nosotros, Response Biomedical es una compañía con más de 30 años en el mercado. Está ubicada aquí en Vancouver, Canadá. El diseño y el desarrollo de nuestra tecnología es fabricado aquí, es 100% canadiense. Contamos con una certificación en sistemas de gestión de calidad que es MDSAP y nuestros productos son vendidos a nivel global. Antes de continuar, debo hacer esta introducción en inglés también. Si bien nuestro webinar estará dado en español, tenemos algunas personas que pueden unirse en inglés. Recuerden que al final de nuestra sesión, nuestros webinars están subidos en nuestra en nuestro canal de YouTube, perdón, están completamente gratuitos y los pueden compartir. Entonces voy a hacer la introducción en inglés. So, hello everyone. Today we'll have this webinar. This webinar will be in Spanish. My name is Luisa Garcia. I'm the International Product Specialist. And this is a little bit about our company. Our company is Response Biomedical and we have more than 30 years in the market. Our manufacture and design is here in Vancouver, Canada. We also count with a different certification and qualification. Among them is MDSAP, and our products are selling around the world. Our webinar will be running in Spanish, but at the end of the webinar, that will be uploaded in our YouTube channel. Please, if you have questions, let us know in our chat and then a QA part. Por último, ahora quisiera hablar acerca del doctor Diego. El doctor Diego es licenciado en bioanálisis y tiene un doctorado en ciencias biológicas. Yo voy a decir, doctor, que esto es el iceberg de su hoja de vida. Esto es un pedacito de todo lo que usted ha hecho. Bueno, usted es especialista en estudio de hemoglobinopatías y gamapatías monoclonales y trastornos de la hemostasia y la coagulación. Usted ha participado como conferencista en en diferentes conferencias alrededor del mundo y en diferentes congresos, entre ellos CLAT. Ha tenido también una serie de publicaciones, ha participado como jurado en muchísimas tesis. Actualmente usted es director general del laboratorio Comfort Lab y bueno, también ha sido docente universitario. Por último, recordarles que este seminario web tendrá una duración más o menos de 30 minutos. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas de alrededor de 10 minutos. En caso de que no podamos contestar todas sus preguntas, por favor dejen sus mensajes en el chat de preguntas y respuestas. Recuerden que hay dos chats, un chat donde podemos conversar y otro chat de preguntas y respuestas. Importante que dejen el país de donde ustedes nos están escribiendo, pues para poder direccionar correctamente la atención que recibirán. Igual el correo electrónico es importante. Y bueno, em, si bien el doctor Diego está aquí con nosotros, esta sesión o la primera parte de la sesión es una sesión previamente grabada para evitar cualquier problema técnico. Desde Ecuador nos están saludando. Muy buenas tardes. Entonces vamos ahora con la sesión pregrabada y al final de esta sesión podemos hacer las preguntas. Voy a cerrar mi cámara. Gracias por la presentación, Luis. Con mucho gusto, doctor Diego. ¿Quiere decir algunas palabras antes de ir con el video? Bueno, darle gracias a todos los asistentes y participantes y bueno, por supuesto a ustedes
organizar este webinar. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, queridos amigos, participantes de este webinar. En primer lugar, quiero agradecer a Response Biomedical por hacer posible que hoy estemos acá. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la relevancia clínica del dímero D en la rutina del laboratorio clínico. Durante este webinar vamos a estar hablando sobre los conceptos básicos de la hemostasia y dímero D, metodologías para la determinación del dímero D, las variables preanalíticas, analíticas y posanalíticas, las aplicaciones clínicas de este biomarcador y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Empezamos hablando de la hemostasia, la cual es un complejo sistema biológico que evita la pérdida de sangre y mantiene la homeostasis e integridad vascular. Y está compuesta por 4 componentes básicos: el sistema vascular, las plaquetas, el sistema de coagulación y el sistema fibrinolítico. Estos 4 íntimamente relacionados para formar todo este complejo sistema. Acá en esta lámina vemos un resumen de todo el sistema hemostático, la cual inicia cuando hay una lesión del vaso sanguíneo, una lesión vascular, la cual en el primer reflejo es la vasoconstricción del vaso para disminuir la pérdida de sangre. El vaso sanguíneo, el endotelio del vaso sanguíneo, normalmente está en un estado no activado, que es antiadherente, anticoagulante y profibrinolítico. En el momento que hay una lesión vascular, se exponen una serie de componentes del subendotelio como factor tisular, factor von Willebrand, colágeno, etcétera, y hace que este pase a un estado activado, en la cual es adherente, procoagulante y antifibrinolítico. Una vez que ya se exponen todos estos componentes del subendotelio, se activa la hemostasia primaria, en la cual las plaquetas en primera instancia se adhieren al endotelio, luego se activan y secretan el contenido de sus gránulos, alfa y beta, y posteriormente se agregan formando el tapón hemostático primario, que en esa primera fase va a detener momentáneamente la pérdida de sangre, pero es un coágulo que es inestable y que fácilmente puede ser removible, por lo cual se debe activar la hemostasia secundaria, la cual utiliza la superficie, los fosfolípidos de estas plaquetas, de este tapón plaquetario como superficie de anclaje para que se active de manera de cascada. La hemostasia secundaria está conformada por cofactores, simógenos, sustratos, proteínas reguladoras, etcétera, y toda esta activación en forma de cascada conlleva la generación de trombina, que es la enzima central de la coagulación, la cual va a catalizar la conversión de fibrinógena en fibrina para la formación de la malla de fibrina y el coágulo definitivo. Este coágulo debe ser estabilizado a través del factor 13, el cual entrecruza a través del enlace covalente estas mallas de fibrina, formando un coágulo estable. ¿Ok? Una vez que este coágulo ya cumplió su función hemostática y debe ser removido para completar la cicatrización del vaso, se activa el sistema fibrinolítico, cuya enzima central es la plasmina, la cual tiene como función desintegrar o degradar este coágulo de fibrina para restablecer el flujo vascular. Acá lo vemos en otra representación en la cual tenemos una vez que se da la lesión, se ponen componentes del subendotelio, se adhieren a la plaqueta, se activan y secretan el contenido de sus gránulos, luego se agregan y los fosfolípidos de la membrana de estas plaquetas sirve de superficie de anclaje para que se active la hemostasia secundaria, se forma el coágulo de fibrina y luego, una vez que ya cumplió su función hemostática, es removido por el sistema fibrinolítico. Todos estos componentes de la hemostasia deben estar en un muy fino equilibrio, porque en el momento que hay un desbalance de todas las moléculas procoagulantes y anticoagulantes, vamos a tener hemorragia o trombosis. Acá vemos en otra representación, como una vez que tenemos un daño vascular, se activa la hemostasia primaria, luego la secundaria, para finalizar en la formación de monómeros de fibrina, los cuales se estabilizan a través del factor 13 activado y se forma el coágulo definitivo y posteriormente la plasmina a través del sistema fibrinolítico la degrada en productos de degradación de la fibrina, entre los cuales tenemos el gran protagonista del día de hoy, que es el dímero D. Esta es una proteína constituida por 2 fragmentos de la fibrina que se forma producto de la degradación del coágulo por el sistema fibrinolítico. Acá tenemos una imagen en la cual podemos ver una molécula de fibrina. Recordemos que, bueno, se pueden producir diversos productos de degradación, entre los cuales tenemos dominio E solo,
dominios D solo, monómeros de fibrina que tienen un dominio E y dos dominios D, y el dímero D. La determinación de dímero D puede ser utilizada para el diagnóstico y seguimiento de trastornos asociados a la hemostasia, coagulación y fibrinosis. Acá vemos otra imagen en la cual vemos la formación del dímero D. Acá tenemos una molécula de fibrinógeno, la cual está constituida por monómeros de fibrina, de fibrinógeno, que son dos moléculas o dos dominios D y un dominio E. Y estos están unidos por tres cadenas polipeptídicas, alfa, beta y gamma, y estos están unidos a otro dominio D a través de unos enlaces que son justamente los que rompen la trombina cuando se activa la hemostasia secundaria. Luego estos monómeros de fibrina son altamente adhesivos, ellos se adhieren y polimerizan, y luego son estabilizados a través del factor 13. Una vez que se activa el sistema fibrinolítico, la plasmina va a digerir este coágulo de fibrina en tres etapas: una etapa temprana, una intermedia y una tardía, y una vez que se dan todas estas etapas, se producen los distintos productos de degradación de la fibrina, entre los cuales tenemos el dímero D. Pasamos ahora a hablar un poco sobre los ensayos clínicos para la determinación de este biomarcador, entre la cual, bueno, tenemos principalmente o prácticamente el 100% de los ensayos que están ahorita adaptados para la determinación del dímero D son inmunoensayos, entre los cuales tenemos el primero es el ELISA, que todavía sigue siendo considerado el gold estándar. Luego tenemos el ELFA, que también es un inmunoensayo enzimático pero detectado por fluorescencia. Luego tenemos los inmunoensayos turbidimétricos, inmunoensayos nefelométricos, inmunoensayos por aglutinación de látex, inmunofluorescencia seca, que son ensayos que de unos 4 o 5 años para acá se han popularizado muchísimo, y los ensayos por quimioluminiscencia. Acá tenemos una representación gráfica de algunos de los fundamentos de algunos de estos ensayos. Claro, estos fundamentos digamos que son referenciales porque cada fabricante diseña su ensayo de la manera que lo considera más adecuado. Sin embargo, esto es algo estándar. Fíjense que en el A tenemos un ELISA o un ELFA, donde generalmente tenemos un anticuerpo de captura. Luego se pone en contacto con la muestra, donde está el dímero D. Y finalmente tenemos un anticuerpo de detección que puede estar marcado con un compuesto químico o con un compuesto fluorescente en el caso del E. En la B tenemos un ensayo inmunoturbidimétrico donde tenemos partículas de látex, anticuerpos antidímero D, y una vez que se da la reacción antígeno-anticuerpo, se aglutinan las moléculas de látex, y en el caso de los ensayos inmunoturbidimétricos cuantitativos, esto va a cambiar la densidad óptica de la solución, y por lo tanto se puede detectar a través de espectrofotometría. Acá la letra C tenemos un ensayo de hemaglutinación donde tenemos glóbulos rojos, una molécula, un anticuerpo que por un extremo se une a los glóbulos rojos y por el otro se une al dímero D, y forma, una vez que se da la reacción antígeno-anticuerpo, se da aglutinación de esos glóbulos rojos y podemos detectarlo. Y en la letra D tenemos una inmunocromatografía, un ensayo en la cual tenemos en el pozo donde se coloca la muestra, tenemos unos anticuerpos conjugados con coloidal gols o con perlas. Una vez que se coloca la muestra, se da la reacción antígeno-anticuerpo, ellas corren a través de la tira o del cassette, y luego tenemos un segundo anticuerpo antidímero D de detección, de captura, que una vez que se da esta reacción, estas perlas tienen un color rojo y se da esa banda que siempre vemos en este tipo de pruebas. Y luego tenemos la línea control donde solamente se ve el dímero D conjugado con las perlas. Acá tenemos una tabla comparativa de algunos métodos donde tenemos el tiempo de respuesta, sensibilidad, especificidad y desventaja y desventaja. En caso del ELISA, bueno, un ensayo cuantitativo, un tiempo de respuesta un poco largo, de 2 a 4 horas, buena sensibilidad, 94%, una especificidad media, moderada, y bueno, la ventaja es que tiene una alta sensibilidad y actualmente sigue siendo considerado el gold estándar, pero es un ensayo que tiene un tiempo de respuesta muy largo. Luego tenemos el ELFA, que también es cuantitativo, un tiempo de respuesta ya más bajo, 35 minutos, buena sensibilidad, una especificidad un poco baja, y es un ensayo que es automatizado, ¿ok? Como desventaja tiene una especificidad moderada. Luego tenemos el ensayo turbidimétrico, que son uno de los más utilizados actualmente. Es un ensayo cuantitativo, es rápido, 15 minutos, buena sensibilidad, una especificidad muy parecida al ELISA, es full automatizado y es uno de los ensayos que más se utilizan actualmente.
Luego tenemos un ensayo de sangre completa o de point of care, los cuales también se utilizan con bastante frecuencia. Es un ensayo cualitativo, aunque ya hay en el mercado algunos cuantitativos y, y semi-cuantitativos. Tiempo de respuesta muy rápido, de 2 a 5 minutos, por eso son utilizados en unidades de cuidados intensivos, quirófanos, salas de emergencia, etcétera. 83% de sensibilidad, un poco más baja sensibilidad, pero no es una sensibilidad mala tampoco. 71% de especificidad, es muy buena especificidad. Y bueno, como desventaja, bueno, que tiene una baja sensibilidad con respecto a otros métodos, y que bueno, debe ser elaborado o debe hacerse por personal que esté bien entrenado. Y generalmente en estas unidades de cuidados intensivos, quirófanos, a veces no tenemos personal profesional del laboratorio, sino tenemos enfermeras, médicos, etcétera, y si no tienen un buen entrenamiento pudieran ocasionar errores en resultados. Esta es una imagen tomada del Congreso del Grupo CLAP o Grupo Latinoamericano de Hemostasis y Trombosis en el 2019, en la cual se hizo una encuesta para ver cuál era el ensayo para dímero D que más se utilizaba en los laboratorios en Latinoamérica, y vemos que el más frecuente fue inmunoturbimetría, por lo que hablamos de que es un ensayo automatizado, generalmente está estandarizado en los diferentes analizadores de química sanguínea, y tiene un tiempo de respuesta muy bueno. Luego en segundo lugar teníamos el ELFA, luego tenemos el ISA, luego tenemos inmunofluorescencia seca, etc. Ahora vamos a hablar un poco sobre las variables preanalíticas, analíticas y posanalíticas para esta determinación, que es muy importante tomarlas en cuenta. Empezamos con las preanalíticas, en la cual tenemos el material utilizado para la toma de muestra, dentro de la que tenemos agujas, mariposas, sistema OVASCAL, sistemas de recolección, tubos y anticoagulantes, en la cual, bueno, con respecto a las agujas, lo recomendado en general para laboratorios de pruebas de hemostasia es de 19 a 22. Sin embargo, para dímero D específicamente pudiéramos usar hasta 25 el tamaño del aguja. Las mariposas pueden ser utilizadas en la determinación del dímero D, aunque no es recomendado para otras pruebas de hemostasia por ese recorrido que tiene que hacer la muestra a través de la manguerita. Dentro de los sistemas de recolección al vacío tipo Vacutainer pueden ser utilizados para dímero D. Y con respecto a los tubos y anticoagulantes, es importante que los tubos sean o de vidrio siliconado o de plástico tipo propileno. Y con respecto a los anticoagulantes, el recomendado para pruebas de hemostasia en general es citrato de sodio al 3.2% en una relación de anticoagulante 9 a 1. Pero para algunos métodos puede utilizarse heparina de acuerdo al fabricante, a las recomendaciones del fabricante para el dímero D. Es importante que tomemos en cuenta que hay muchos fabricantes de tubos tapa azul, ¿okay? Que son los que tienen citrato de sodio con diferentes volúmenes. Hay de 2.7%, 2.7 ml, 3 ml, 4 y hasta 5 ml, y hay que estar muy pendiente de que se respete la relación sangre-anticoagulante que recomienda el fabricante del tubo para que esté esta relación de 9 a 1 con respecto al anticoagulante. Por otra parte, tenemos el uso adecuado del torniquete, en la cual para pruebas de hemostasia no puede ser más de 2 minutos. Sin embargo, para dímero D, según la literatura y los trabajos realizados para este biomarcador, puede ser hasta 3 minutos, no más de 3 minutos. La estabilidad de la muestra, condiciones y transporte de almacenamiento. Se habla de que el dímero D, una vez que se toma la muestra, debe ser centrifugado antes de la primera hora. ¿Okay? Antes de que se cumpla la hora, la muestra debe ser centrifugado y separado del plasma. Una vez que el plasma es separado, puede ser procesado para dímero D a temperatura ambiente en las primeras 8 horas. Y si se refrigera, 24 horas puede mantenerse la muestra antes de ser procesada. Y si se congela a menos 80 grados, puede ser hasta 3 meses. Con respecto a la centrifugación, lo recomendado por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, o ISTH, para pruebas de coagulación es 1500 G por 15 minutos. Tenemos que hacer el ejercicio de convertir esa G a revoluciones por minuto para nuestra centrífuga, y eso va a depender del tamaño del rotor de la centrífuga, y hay diferentes tablas de conversión. Y finalmente las sustancias interferentes, que yo siempre recomiendo que se tome en cuenta la recomendación del fabricante. Las interferentes para dímero D más importantes son la hemólisis, la lipemia y la ictericia o bilirrubina. ¿Okay? Dentro de esta la más importante es la hemólisis, en la cual lo que recomienda la ISTH es que no se procesen muestras hemolizadas
Sin embargo, para dímero D, puede ser tolerada hemólisis leve, ¿ok? Los estudios realizados para este tipo de interferentes nos hablan de que menos de 3 gramos de decilitro puede ser tolerada. Mi recomendación es, si son muestras muy ligeramente hemolizadas, pudiera ser aceptada. Si tenemos la duda de cuánta hemoglobina hay en ese plasma, deberíamos hacer una determinación de hemoglobina, y si hay menos de 3 gramos, perdón, 3 gramos litro, puede ser procesada. Si tiene más de 3 gramos, debe ser rechazada. Acá les traigo una tabla de un trabajo elaborado en el 2019, en la cual le resumimos todas estas condiciones y vemos las recomendaciones generales para hemostasia y la data obtenida de trabajos o de literatura en trabajos específicamente con dímero D. Fíjense que para las agujas, lo que le decía, 19 a 22 es la recomendación general de hemostasia de la ISTH. Sin embargo, 23 y 25 puede ser tolerada para dímero D, específicamente para dímero D. El uso de mariposas no es recomendado para pruebas generales de hemostasia, pero para dímero D puede ser tolerado. El material del tubo debe ser vidrio plástico, como ya le dije. El anticoagulante para pruebas de coagulación en general debe ser citrato de sodio al 3.2%. Pero para dímero D puede también ser heparina en algunos métodos. El uso de torniquetes, no más de 3 minutos. La muestra debe ser procesada en 1 hora, o sea, centrifugada en menos de 1 hora, y debe ser transportada en posición vertical. Y con respecto a la hemólisis, acá lo que le comentaba, que menos de 3 gramos litro puede ser tolerada para dímero D. Sin embargo, para pruebas generales de hemostasia no se recomiendan procesar muestras hemolíticas. Ok, ahora pasamos a las variables analíticas, donde tenemos métodos y analizadores en primer lugar. Bueno, obviamente tenemos que tener personal en el laboratorio o en donde estés, en el caso del point of care, que estén bien entrenados en los analizadores, que conozcan bien cuál es el método que utiliza el analizador y cuáles son las condiciones en que se debe procesar la muestra. Por otra parte, tenemos, bueno, la variabilidad entre ensayos, que es algo que definitivamente está comprobado. Los ensayos para dímero D o los resultados entre diferentes ensayos no son intercambiables porque hay una variabilidad muy importante, no solo interlaboratorio, ¿ok? Sino hasta intralaboratorio. Es decir, laboratorios que tienen varios métodos para determinar dímero D y los valores entre esos métodos dentro del mismo laboratorio no son intercambiables porque hay un coeficiente de variación importante entre ellos, significativo. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y lo vamos a estar comentando más adelante. Con respecto a los calibradores, siempre usar el material de calibración que es recomendado por el fabricante. No intercambiar calibradores, aunque sea el mismo método, es decir, 2 marcas de inmunoturbimetría. Bueno, utilizo el calibrador de uno con el otro. No, debemos usar siempre el material de calibración proporcionado por el fabricante. Con respecto a la linealidad, también varía significativamente entre los diferentes métodos, por lo cual es importante que tomemos en cuenta cuál es la linealidad de nuestro método, sobre todo para esas muestras que tienen valores elevados, y si superamos el valor de la linealidad, o sea, tenemos una muestra que supera ese valor, saber qué hacer en ese caso, si se reporta mayor a y el valor de la linealidad, o seguir las especificaciones del fabricante en cuanto a las diluciones que se pueden hacer y con qué material se debe diluir la muestra. Y finalmente el control de calidad, que como cualquier analito o biomarcador dentro del laboratorio, es muy importante. Nosotros recomendamos no solo hacer un control de calidad con material de control de primera opinión, que es el que suministra el fabricante con el kit, sino tener un control de tercera opinión, ¿ok? Que hay muchos disponibles en el mercado, y que obviamente tenemos nuestras gráficas de Levi-Jennings y todo nuestro registro de control de calidad para detectar cualquier tipo de error, ya sea sistemático o aleatorio, etc. Dentro de las variables post-analíticas, la principal, y se los coloco de primero, son las unidades de medición y de reporte, que eso es muy importante. Fíjense que en este sentido esto se complica un poco, porque el dímero D lo podemos medir en 2 unidades básicas. Una es la unidad en unidades equivalentes de fibrinógeno o FEU, o en unidades de dímero D o de DU. Que fíjense que una unidad de fibrinógeno, de unidades equivalentes de fibrinógeno, equivale a 2 unidades de dímero D. Entonces tenemos que saber qué es lo que está midiendo nuestro ensayo, nuestro método, ¿ok? Si es la masa de una unidad equivalente de fibrinógeno, que son 340 kilodaltos, o una unidad de dímero D, que son 195 kilodaltos.
Y luego se nos complica un poco más el panorama porque además la unidad de magnitud en la cual reportamos ese valor puede ser diferentes unidades y no hay una estandarización en este sentido. Vemos que hay métodos que se reportan en microgramos por ml, nanogramos ml, miligramos litro y hay por lo menos 3 o 4 unidades más. Entonces, bueno, hay que buscar una estandarización en este sentido. Sin embargo, por acá les traigo una notica, que es que la CLSI en su norma H59 nos dice que los resultados deben informarse en las unidades que especifica el fabricante y no deben convertirse. Entonces, nosotros no deberíamos convertir la unidad, no es que el fabricante nos reporta, no, nos da un valor en nanogramos ml y yo lo voy a convertir a miligramos litros porque me gusta más o me parece que es la adecuada. No, deberíamos reportarlo en la unidad que nos dice el fabricante. La literatura nos dice que la unidad que más se parece al sistema internacional de unidades es nanogramos por ml, ¿ok? Y ojo que más se ajusta. Sin embargo, hay una diversidad de unidades entre las fabricantes. Entonces, bueno, acá yo creo que si bien es tarea de los laboratorios lograr la estandarización, creo que el aporte que pueden hacer los fabricantes buscando un consenso entre las diferentes unidades sería de mucha utilidad para poder armonizar y llegar a una estandarización en cuanto al reporte de las unidades. Y esto definitivamente puede producir confusión para la interpretación clínica del resultado. Luego tenemos los intervalos de referencia y cutoff, en la cual también varían de una manera importante en los diferentes métodos, ¿ok? Y que debemos siempre reportar nuestros resultados utilizando el intervalo de referencia biológico del fabricante y el cutoff que nos da. Claro, todos los manuales de calidad nos dicen que cada laboratorio debe establecer los intervalos de referencia para la población con la cual trabaja. Pero bueno, muchas veces esto no se logra o es difícil de hacerlo o en ese caso que no hayamos podido establecer un intervalo de referencia para nuestra población, utilizando un percentil 95, entonces bueno, utilizamos el del fabricante y el cutoff que nos da. Y finalmente tenemos el tiempo de respuesta, que ya se los había mencionado, que es importante porque el dímero D generalmente es una prueba que solicitan de emergencia en una unidad de cuidados intensivos, en un quirófano, en una emergencia, y que debemos reportar en el menor tiempo posible. Entonces es importante tomar en cuenta que tengamos un método que tenga un tiempo de respuesta adecuado para el tipo de paciente que manejamos en el laboratorio. Acá tenemos otra imagen en la cual tenemos, que también fue tomada del Congreso del Grupo CLAP del 2019, en la cual también se hizo una encuesta para ver en qué unidad de magnitud reportaban los laboratorios. ¿Ok? Aquí participaron casi 400 laboratorios y vemos que la unidad que más se utiliza es nanogramos por ml de unidades equivalentes de fibrinógeno. Luego tenemos con 32%, luego tenemos con 18% microgramos por ml de unidades equivalentes de fibrinógeno. Luego tenemos con 13.83 nanogramos por ml de unidades de dímero D. Entonces, fíjense toda la diversidad de unidades y que definitivamente tenemos que a corto plazo lograr con ayuda de los fabricantes una estandarización en cuanto al reporte de las unidades de dímero D. Acá tenemos otra tabla con diferentes métodos en la cual tenemos el fabricante, el método de ensayo, el cutoff, linealidad, unidades y tiempo de respuesta para que vean la diversidad que hay. Tenemos en primer lugar, bueno, Response Biomedical, en inmunofluorescencia seca con un cutoff de 386 nanogramos por ml de unidades equivalentes de fibrinógeno y una linealidad de 100 a 5000. Un tiempo de respuesta de 15 minutos. Luego tenemos Wonfo, que también es una fluorescencia seca. Fíjense cómo ya aquí cambia dramáticamente la unidad de magnitud. Ya estamos hablando de miligramos litros, igual unidades formadoras equivalentes de fibrinógeno, pero miligramos litros, con un cutoff hasta 10 y un tiempo de respuesta de 10 minutos. Luego tenemos aglutinación de látex, también miligramos por ml, pero en este caso de unidades de dímero D. Fíjense la diversidad y que realmente confunden la interpretación y poder dar una valoración real del estado del paciente. Un tiempo de respuesta de 5 minutos, luego tenemos inmunoturbimetría de Giselle, un cutoff de 1, una unidad de microgramos por ml. Fíjense que se parece mucho a la inmunofluorescencia seca, por ejemplo, de Wonfo, pero fíjense que la unidad de magnitud, porque, o sea, está en la misma magnitud, pero la unidad es diferente. Esto es microgramos por ml, que vendría siendo miligramos litro, ¿ok? Pero fíjense que es otra unidad. Un tiempo de respuesta de 10 minutos bastante corto. Luego tenemos trial de inmunonefelometría, un cutoff de 0.35, también microgramos por ml, pero unidades de dímero D,
Entonces, bueno, hay una diversidad amplia. Y luego tenemos dos ejemplos de ELFA y ELISA, en la cual hay nanogramos por ml de unidades equivalentes de fibrinógeno, una linealidad alta hasta 10.000. Fíjense el tiempo de respuesta 35 del ELFA y del ELISA 120 minutos, que es bastante largo. Ahora vamos a hablar ya de las aplicaciones clínicas del dímero D como biomarcador. Bueno, valga la redundancia, es un biomarcador de activación de coagulación y fibrinólisis, porque para que se produzca el dímero D tiene que haber, como ya lo vimos, una activación de toda la hemostasia, todo el sistema de coagulación, y luego la de la fibrinólisis para que se degrade esa fibrina, se produzcan todos esos productos de degradación, entre los cuales tenemos el dímero D. Bueno, la aplicación histórica más importante del dímero D a lo largo de los últimos 30, 40 años ha sido la exclusión o descarte de trombosis venosa profunda, la evaluación de riesgo de trombosis recurrente, luego también se ha utilizado para la duración de la terapia anticoagulante, y esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante porque hay cosas importantes que comentar. El diagnóstico y seguimiento de coagulación intravascular diseminada o CID, exclusión de disección aórtica aguda, diagnóstico y seguimiento de complicaciones trombóticas en sepsis e infecciones graves, y no más importante, menos importante, el seguimiento y pronóstico del COVID-19, que para mí fue, bueno, en la pandemia esta patología realmente trajo a la palestra el dímero D, porque era una prueba que tenía una frecuencia baja en el laboratorio clínico, y a raíz del uso del dímero D en el COVID-19, bueno, su uso se incrementó muchísimo. De hecho, las casas fabricantes de dímero D proliferaron y se amplió mucho más la diversidad de métodos para la determinación del dímero D. Acá tenemos una tabla donde vemos las condiciones patológicas o fisiológicas para la cual podemos tener elevación del dímero D. Dentro de la fisiológica tenemos la edad. Sabemos que a medida que aumentamos edad, los valores de dímero D van aumentando. De hecho, hay publicaciones científicas que hablan a favor de que se haga un punto de corte con respecto a los cutoff y los intervalos de referencia biológicos, y se tenga un cutoff para mayores de 50 años y uno un poco más bajo para individuos menores a 50 años, ¿ok? Luego tenemos el embarazo, que aumentan los valores de dímero D, y cuando hay un ejercicio físico importante. Dentro de las patológicas tenemos, bueno, lo que venimos hablando, tromboembolismo venoso, cáncer, CID, enfermedades cardiovasculares, el síndrome HELP, que es un síndrome en el embarazo, que incluye hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia, diabetes mellitus, hemorragias, infecciones, inflamación, cirrosis, enfermedad renal, y cuando hay algún trauma y cirugía, entre otras. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en la trombosis venosa profunda, que es digamos, la aplicación por excelencia del dímero D. La trombosis de origen venosa se produce por una triada que se conoce como triada de Virchow, en la cual tenemos lesión endotelial, que puede ser por trauma, cirugía, trombosis, sepsis, vasculitis, uso de catéteres, quimioterapia, entre otros. Un flujo sanguíneo normal, la cual puede ser por edad avanzada, inmovilidad, un paciente que esté en cama, lesión neurológica, obesidad, obstrucción vascular, entre otras, y un estado de hipercoagulabilidad, que puede ocurrir por cáncer, embarazo, enfermedades autoinmunes, terapia hormonal, trombofilia, síndrome drepanocítico o anemia drepanocítica, fármacos, sepsis, entre otros. Fíjense, acá yo les traigo un algoritmo, un trabajo del 2023, en la cual tenemos cómo se hace el diagnóstico de la trombosis venosa profunda, en la cual, bueno, un individuo sospechoso se le hace un test preclínico, la cual tiene un puntaje, y lo va a clasificar en alta probabilidad, probabilidad media, probabilidad baja. Si hay una probabilidad alta, se va a un estudio de imagen, que es el gol estándar para el diagnóstico de trombosis venosa, en la cual, si se confirma, bueno, se hace el diagnóstico y se aplica tratamiento, y si las imágenes son negativas, bueno, se excluye la trombosis venosa. En el caso de un riesgo intermedio bajo, lo que se recomienda es una determinación de dímero D. Fíjense que aquí ya nos colocan ajustado a la edad, ¿ok? A un cutoff por edad. Si ese dímero D está por encima del cutoff, pasaríamos a confirmar a través de un estudio de imagen y hacer el diagnóstico. Si el dímero D da normal, bueno, se excluiría directamente la trombosis venosa profunda. Acá yo les traigo una tabla de un trabajo también del 2023 con las recomendaciones de las principales sociedades de hemostasia y hematología,
con respecto a la medición del dímero D y exclusión de tromboembolismo venoso, en la cual según la ISTH ella recomienda que se haga en pacientes con bajo riesgo en el pretest clínico o cuando hay imágenes dudosas en, en los estudios de imagen, valga la redundancia. La Asociación Europea de Cardiología nos dice que en pacientes con bajo y riesgo intermedio debe hacerse la determinación del dímero D, y la Asociación Americana de Hematología nos dice que en pacientes con bajo riesgo en el test clínico de trombosis venosa. Ok, ahora vamos a hablar un poquito y aclarar algunos puntos con respecto a la utilidad del dímero D en la duración de la terapia anticoagulante. La duración de la terapia anticoagulante dependerá de los factores de riesgo de recurrencia de la trombosis venosa profunda. Se ha demostrado el valor predictivo del dímero D en la recurrencia de la trombosis venosa y está incluido en todos los modelos de evaluación de riesgo. Fíjense, la decisión sobre la duración de la terapia anticoagulante se debe hacer a través de los modelos de evaluación de riesgo. Uno dentro de estos modelos, hoy está incluido el dímero D, la determinación de dímero D, pero no es el único parámetro que debería ser considerado para tomar la decisión si se continúa o se suspende la terapia anticoagulante. Por otra parte, toda la literatura nos habla sobre que, o sea, debe ser incluido en estos modelos para determinar la duración, más nunca para ajuste de dosis. En todos los manuales, tanto de la ISTH como de la terapia anticoagulante, digamos, el parámetro que se debe utilizar para ajuste de dosis debe ser el INR, o razón internacional normalizada del tiempo de protrombina. Ese debe ser digamos, el marcador para ajuste de dosis. El dímero D se utiliza solo para decidir si se suspende o se continúa con duración con la terapia anticoagulante. Por otro lado, se recomienda la evaluación de los niveles de dímero D antes de suspender la terapia anticoagulante y al menos un mes después de haberla suspendido. Si un mes después tenemos todavía un dímero D por encima o hay por encima del cutoff, generalmente junto con otros parámetros clínicos se reinicia la terapia, ¿ok? Pero básicamente esta es la utilidad del dímero D con respecto a la terapia anticoagulante. Luego tenemos la CID, que también es una enfermedad en la cual el dímero D es muy importante. La CID es una coagulopatía sistémica caracterizada por activación persistente del sistema hemostático y puede presentar tanto eventos hemorrágicos, sangramientos, como eventos trombóticos. La ISTH ha propuesto un sistema de puntuación que incluye recuento de plaquetas, fibrinógenos, PT y dímero D para el diagnóstico y manejo de la CID. Estos 4 parámetros para el manejo de la CID ya lo vamos a ver cómo es este puntaje. El dímero D es considerado positivo para CID cuando su valor está 2 veces por encima del cutoff, de acuerdo obviamente al cutoff que tenga nuestro método dentro del laboratorio. Por eso fíjense lo importante que nosotros utilicemos el cutoff que nos da el fabricante para reportar el dímero D. Acá en esta tabla vemos este sistema de puntaje que propone la ISTH o que da la ISTH para la evaluación del paciente con CID. Vemos que el puntaje plaquetario, si tenemos más de 100.000 plaquetas, el puntaje es 0. Si tenemos entre 50 y 100.000 es 1. Y si tenemos menos de 50.000 es 2. Con respecto al dímero D, si no está incrementado es 0. Si está moderadamente incrementado es 1. Y si está fuertemente incrementado, 2. Y con respecto al PT, si hay prolongación del PT, menos de 3 segundos es 0, entre 3 y 6 segundos 1, y más de 6 segundos 2. Y fibrinógeno, si hay más de 100 miligramos de decilitro, 0, si hay menos de 100 miligramos de decilitro, 1. Si tenemos un score mayor o igual a 5, tenemos diagnóstico de CID. Y finalmente les voy a hablar brevemente sobre la aplicación clínica del dímero D en el COVID-19. Como les dije, es importante porque realmente el COVID-19 trajo a la palestra el dímero D y su uso incrementó en una frecuencia importantísima a raíz de la pandemia. Y bueno, fíjense, acá en esta tabla vemos cómo es la fisiopatología de la coagulación, de la coagulopatía trombótica en COVID-19. Tenemos por acá que hay una disminución de la enzima AC2 con convertidora de angiotensina, la cual va a producir vasoconstricción, disminución del óxido nítrico y una endotelitis o disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial va a exponer los componentes de su endotelio, factor von Willebrand, factor tisular, colágeno, etcétera, que va a hacer que haya activación tanto del sistema plaquetario como del sistema de coagulación para la formación de fibrina.
Por otro lado tenemos los monocitos y macrófagos activados, la cual van a generar una tormenta de citoquinas que nos va a producir activación plaquetaria también y nos va a aumentar los valores de fibrinógeno, von Willebrand, PAI-1 como reactantes de fase aguda, ¿ok? Todo este proceso inflamatorio también va a activar neutrófilos que producen mallas mallas que también favorecen al evento trombótico. Y bueno, todo esto va a desencadenar toda esta activación de la hemostasia con la generación de trombosis, de coágulos de fibrina, y por otra parte también se va a activar la fibrinólisis y va a degradar esas mallas de fibrina y por lo tanto va a tener un aumento del dímero D. Acá tenemos algunas aseveraciones en un trabajo del 2023 sobre la medición de dímero D COVID-19. En primer lugar, bueno, el dímero D está frecuentemente aumentada en pacientes con infección por SARS-CoV-2. La elevación del dímero D es un factor predictivo tanto de la severidad como de la muerte en pacientes con COVID-19. Los valores de dímero D están digamos, más incrementado en pacientes con COVID-19 con trombosis venosa profunda que los que no tienen trombosis venosa profunda, o tromboembolismo venoso. También la elevación de dímero D, que permanece por más tiempo aumentado, está asociado con secuelas del COVID-19 o con síndrome post-COVID. Es decir, esos pacientes que tienen valores de dímero D incrementados por más tiempo, tienen mayor probabilidad de tener síndrome post-COVID o secuelas. También la anticoagulación basada en valores en la escala de dímero D está asociada con menor riesgo de muerte. Y con respecto a la vacunación, los individuos con dímero D elevado post vacuna reflejan un mayor riesgo de tener trombocitopenia y trombosis post vacuna. El dímero D es un marcador de activación de coagulación y fibrinólisis muy sensible, pero no específico para COVID-19. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No es un marcador específico para esta enfermedad, pero sí es un marcador de activación de la coagulación y fibrinólisis. Los resultados de dímero D no son intercambiables entre los distintos métodos, ya que no se ha logrado la estandarización ni la organización de este ensayo, por lo que venimos hablando. Y esto es aplicable a cualquier patología en la cual nosotros hagamos seguimiento o por dímero D, ¿okay? No deben intercambiar, no debemos intercambiar los métodos, ¿ok? Siempre que hagamos seguimiento a un paciente, ya sea con COVID-19 o con cualquier otra patología, CID, trombosis venosa profunda, etcétera, debemos hacerlo en el mismo laboratorio utilizando el mismo método y obviamente el mismo cutoff y el mismo intervalo de referencia biológica. El dímero D elevado al ingreso y su incremento durante la internación tiene un valor pronóstico negativo en pacientes con COVID-19. Y los niveles de dímero D pueden ser útiles para el monitoreo clínico y caracterización de la coagulopatía en esta enfermedad. Dentro de las conclusiones y recomendaciones finales tenemos el dímero D es un producto de degradación de la fibrina y un biomarcador de la activación de la coagulación y fibrinólisis. Diversos inmunoensayos han sido adaptados para la determinación de dímero D y es importante considerar las variables preanalíticas, analíticas, posanalíticas para que podamos garantizar un resultado de calidad. Los resultados de dímero D no son intercambiables entre los métodos utilizados. Lo volvemos a recalcar aquí, no debemos intercambiar ni siquiera dentro del mismo laboratorio. El dímero D es un biomarcador útil para el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de diferentes patologías asociados a la coagulación y la fibrinosis. Se recomienda realizar el diagnóstico y seguimiento de cada paciente utilizando la misma metodología de análisis clínico. Bueno, gracias por su atención. Esto es todo lo que les traigo para el día de hoy. Preguntas, dudas, sugerencias, estamos abiertos a escucharlos. Doctor Diego, muchísimas gracias. Sé que en el chat nos estuvieron escribiendo, nos han escrito bastante. Entonces, un saludo a México, a Venezuela, Panamá, Ecuador, El Salvador. Bueno, les quiero recordar que el webinar estará subido en nuestro canal de YouTube. Si tuvieron algún problema con el sonido, ahí lo van a poder volver a ver. Ahora en esta parte vamos a liberar nuestro pool de preguntas. Voy a ir con nuestro primer pool. No sé si ya tuvieron la oportunidad de participar. Los que no han participado, por favor, recuerden, si me confirman si lo están viendo en pantalla. Tenemos el
75% de los participantes que ya votaron. Voy a dar unos 10 segunditos más. La primera pregunta fue, ¿qué método utilizan en su laboratorio para determinar el dímero D? Opción ELISA, ELFA, inmunoturbidimetría, nefelometría, aglutinación en látex, inmunofluorescencia. En caso de que no lo puedan ver a través de su menú, en la opción más, está la opción del pool. Diego, excelente charla, doctor Diego. Muy buen trabajo, excelente, gracias. Sí, lo estamos mostrando en la pantalla, si no, en su chat también lo pueden ver. Y ya nos están empezando también a llegar las primeras preguntas. Voy a dar entonces finalizado este pool y voy a compartir los resultados. Y Diego, ¿puedes ver los resultados? Sí, acá la vemos en pantalla. Ok. Bueno, vemos que el inmunofluorescencia es uno de el método más frecuente, 34%. Como les comentaba durante la conferencia, la inmunofluorescencia seca es una metodología que proliferó o surgió a partir de la pandemia y ahí tenemos ahora muchas fabricantes de este método y se utiliza con bastante frecuencia en laboratorio clínico. Fíjense que la diferencia de la encuesta que presentamos del CLAD de 2019, hace 5 años, un poco menos de 5 años, donde el más frecuente era inmunoturbimetría. Vemos ahora que inmunofluorescencia seca es un método que tiene un tiempo de respuesta bueno, unos 15 minutos cuando mucho, y tiene una buena sensibilidad, un cutoff aceptable y un buen tiempo de respuesta. Muy bueno. Seguido por quimiluminiscencia. Súper, voy entonces con la segunda. Nuestra segunda pregunta es, ¿en qué unidades reporta el dímero D en su laboratorio? Unidades de fibrinógeno, unidades de dímero D, otras unidades que están. Pueden ver cómo van las personas posteando las respuestas. Un saludo a todos los que nos escriben en el chat. Saludos, Simón. Te recordamos siempre con cariño. Vamos a dar unos segundos más. Saludos a Patricia también y a todos desde Ecuador. Mm. Am, Doctora Lida, yo sé que usted ya colocó una pregunta en el chat. Ahorita vamos a ir con esas preguntas para responder. Bueno, ¿cómo van los que no han votado? Recuerde Pueden que ir colocando las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Cualquier duda, sugerencia, comentario. saludos desde Chile. Qué bien. Vamos hacia el sur. Ok. am, siguen subiendo nuestras respuestas. Voy a dar unos 5 segundos más para que podamos ver qué dicen las personas. Desde Australia, muchísimas gracias, doctora Ingrid. Qué bueno que se haya podido conectar con nosotros. Ok, listo. Vamos a dar finalizado este pool y compartimos resultados. Ok. Bueno, qué bueno. Veo que se está logrando la estandarización y armonización poco a poco. Más lentamente de lo que quisiéramos, pero fíjense que la unidad que más se está utilizando es nanogramos por ml de unidades equivalentes de fibrinógeno con un 54%. Eso pensé que iba a estar un poco más dividida la votación, pero me alegra. Y de hecho coincide con lo que vimos en esa diapositiva eh, tomada del grupo CLAP del 2019. Vemos que poco a poco se está trabajando en eso y bueno, realmente las unidades de reporte ha sido una de las principales obstáculos para que se logre la estandarización y la armonización del dímero D como biomarcador, pero creo que poco a poco estamos caminando hacia eso y con la ayuda del consenso que puede haber entre los fabricantes, a corto o mediano plazo lo vamos a lograr y vamos a hacer el dímero D un marcador mucho más fácil de interpretar y más confiable.
Así es, yo creo que esto de la estandarización es bien, bien importante. Bueno, y vamos con nuestra última pregunta. Nuestra última pregunta dice, ¿cómo realiza el control de calidad de dímero D en su laboratorio? No realizamos control de primera opinión, control de tercera opinión, ambos programa de control de calidad externo. Esta pregunta es de múltiple selección, así que pueden, es interesante. Gracias por sus votos. Si bien tenemos un chat y podemos ver lo que ustedes nos preguntan, para que las preguntas queden registradas y en caso de que no alcancemos a responderlas, por favor, colóquenlos en la sección que dice Q&A, Q&A, Q y A. Vamos a dar otros 5 segundos más. Otros saludos desde México. Muchísimas gracias, Christopher. Ok, muy bien, un segundo más, tres, y finalizamos con el pool. ¿Puedes ver el pool, Diego? Sí, bueno, gracias por participar en el pool. Vemos que la mayoría de los encuestados utiliza un control de primera opinión que es suministrado por el fabricante. Es una buena manera de hacer control de calidad, pero bueno, deberíamos usar también de tercera opinión. También veo que hay una buena participación, un 33% en programas de control de calidad externo. Eso es muy buena noticia. Y sería bueno que en la medida de lo posible todos los laboratorios nos incorporáramos a programas de control de calidad externo. Bueno, hay un porcentaje pequeño, 17%, que no realiza. Bueno, deberíamos buscar algún material control accesible que pudiéramos utilizar para hacer el QC del dímero D, pero no dejar de hacerlo. Súper, bueno. Entonces vamos a... Gracias a todos por participar en el pool. Ahora vamos con la sección de preguntas. Entonces, este es el momento. Nos preguntan, bueno, dice, muestra de sangre capilar. Supongo que sí es posible usar sangre capilar. Bueno, todo el tipo de muestra va a depender principalmente de la recomendación del fabricante. Por que el fabricante va a probar diferentes tipos de muestras y va a recomendar o va a habilitar los tipos de muestras que se pueden utilizar para cada metodología. En ese caso, por ejemplo, los POCT generalmente puedes utilizar sangre completa, que puede ser venosa o capilar, pero hay otros instrumentos que no lo permiten. Generalmente es en plasma anticoagulado con citrato de sodio, como lo vimos en la presentación, o plasma anticoagulado con heparina. Pero siempre la recomendación es que leamos la recomendación del fabricante y de acuerdo a eso nosotros establezcamos nuestro protocolo de toma de muestra. Este, Básicamente es eso. Gracias. Sí, yo creo que eso genera bastante controversia y más porque ahora muchos fabricantes tenemos otras opciones, entendiendo también que las pruebas de coagulación son tan críticas en el momento de la parte preanalítica. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las unidades recomendables para hacer el reporte? Bueno, como vimos en la conferencia, no hay una estandarización con respecto a las unidades. Hay algunos trabajos que hablan a favor de nanogramos por ml, que de hecho fue la unidad más votada entre los encuestados, que es la que más se parece al Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, la recomendación, hasta que no haya un consenso, es que se reporte en las unidades que recomienda el fabricante y no hacer conversiones. No es que, bueno, si nanogramos por ml es la que más se acerca al sistema internacional, entonces, bueno, yo tengo miligramos litro, pero lo voy a convertir a nanogramos por ml. No, no, es una práctica que la CLCI no recomienda, entonces reportemos en la unidad que nos recomienda el fabricante
y bueno, esperemos que a corto plazo haya un consenso entre los fabricantes de reactivos para dímero D y podamos tener una única unidad o que sea la que recomienden los fabricantes en consenso y podamos tener estandarización en este sentido. Pero bueno, por ahora yo no les puedo decir que hay una unidad mejor que otra, sino que se reporte en la unidad que les recomienda el fabricante de su metodología. Ujú. Y yo creo que ahí también es importante aclarar que el laboratorio debe haber hecho como una validación o verificación de su laboratorio, cuáles son las unidades, primero que de la tecnología que adquirieron y segundo, un consenso con los médicos para hacerlo más adecuado. Eh, una cosita, recuerden que hay como dos partes en las que nos podemos comunicar a través del chat. El chat es un poco para compartir de dónde nos están viendo, cómo les ha parecido, pero hay otro chat que es que tiene una Q y una A. La idea es que registremos las preguntas por ahí para que queden grabadas y en caso de que no alcancemos a responder, las enviemos por correo. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando un dímero D nos da valores mayores de la linealidad? Ok, muy buena pregunta. La linealidad es uno de los principales variables analíticas que hay que considerar. Hay que saber cuál es la linealidad de nuestro método, que varían ampliamente en los diferentes métodos de ensayo para el dímero D, y seguir la recomendación del fabricante. Hay fabricantes que no permiten hacer diluciones de muestra o no las recomiendan o no las estipulan. En ese caso, hay que reportar mayor a y el valor de la linealidad, que puede ser, bueno, dependiendo del método, puede ser 500 nanogramos por ml, un miligramo litro, etcétera, un microgramo por litro, dependiendo de la unidad que se esté manejando de acuerdo al fabricante. Y si el fabricante ha estandarizado y permite la elaboración de diluciones para poder llegar al valor de esa muestra, bueno, hacerla según las recomendaciones del fabricante. Hay veces que la recomendación es hacerla con agua destilada, solución salina, con un diluente que proporciona el fabricante y, bueno, seguir la recomendación para que nosotros podamos validar ese resultado. Gracias. Otra pregunta dice, si se pincha al paciente dos veces o hay estrés durante la toma, ¿hay interferencia? Sí, definitivamente la toma de muestra traumática. Bueno, pinchar dos veces realmente no. Si la segunda punción es una punción limpia, siguiendo todas las recomendaciones de las variables preanalíticas, no debería haber problema. El problema es cuando la punción es traumática, cuando no se consigue la vena con facilidad y quizás hay que mover la aguja y estar mucho tiempo allí buscando la vena. Eso pudiera generar un estrés allí, pudiera generar activación del sistema de coagulación y pudiéramos sobreestimar o tener valores elevados de dímero D. También puede haber hemólisis. Cuando hay una toma traumática, a veces hay hemólisis y sabemos que si hay 3 gramos litro, más de 3 gramos litro en la muestra, bueno, va a ser un interferente importante que va a ocasionar valores errados y no es una muestra que se debe aceptar en el laboratorio. Entonces, siempre la recomendación es tratar de que sea una toma limpia, utilizando el material adecuado de toma de muestra y todas las recomendaciones que ya comentábamos, el uso del torniquete, el uso del material, respetar la relación sangre anticoagulante en el tubo, de acuerdo al tipo de tubo que tengamos, y las recomendaciones básicas de hemostasia. Pero que se pinche si se dan dos punciones, no necesariamente va a generar un problema, siempre que, bueno, si se fue a una segunda punción, es porque la primera o no se pudo hallar la vena o no se tomó suficiente muestra, etcétera. Que esa segunda punción sea una punción limpia. Gracias. Tenemos tiempo para unas tres preguntas más y ya nomás por respeto a la hora que citamos. Em, ¿Qué sería lo más recomendable en el momento de reportar si nuestro resultado sobrepasa la linealidad, aun cuando se realiza la máxima dilución válida recomendada por el fabricante? ¿Continuar con una dilución adicional asumiendo el riesgo?
Bueno, la recomendación es no asumir un riesgo, sino respetar la recomendación del fabricante. Pues si el fabricante no recomienda hacer una dilución o no le estipula, generalmente es porque el hacerla puede salirse de la calibración o puede generar resultados que no son confiables. Entonces, quizás es mejor no tomar el riesgo. En ese caso, si por ejemplo, yo siempre decía, o yo decía en la conferencia, que el método de elección que nosotros tengamos en el laboratorio debería estar adaptado al tipo de laboratorio, al tipo de paciente que manejamos, y los tiempos de respuesta que debemos tener. Si nosotros manejamos generalmente pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, hospitalizados y que pudieran tener valores elevados o muy elevados de dímero D, deberíamos tener una metodología que tenga una linealidad alta o la más alta posible que nos permita manejar esos pacientes con comodidad o que tengamos una metodología que nos permita hacer diluciones para nosotros poder reportar un valor exacto y no tener que reportar mayor a 5.000, mayor a 500, mayor a tanto. No, sino que podamos tener un valor exacto del dímero D. Pero yo particularmente no recomiendo que asumamos un riesgo de hacer diluciones porque pudiéramos estar reportando un resultado que no es exacto, que no es el verdadero. Es verdad, y entre menos manipulemos la muestra, mejor. Em, bueno, voy con un par de preguntas más. Le pido perdón a todas las personas a las que no les vamos a poder responder, pero como se los decía al inicio, del webinar, las preguntas las revisaremos con el doctor Diego y las enviaremos por correo. Así que si de pronto su nombre no está allí y quiere que respondamos a una pregunta, un email y enviaremos. ¿El dímero D varía sus valores de acuerdo a la edad del paciente o es un valor estándar para todos? Bueno, ya hay trabajos recientes. Bueno, se sabe que la edad es una variable fisiológica en los casos del dímero D y que a medida que aumentamos en edad van aumentando progresivamente los valores de dímero D. Y pues, como también lo mostré en una lámina, hay trabajos que sugieren que tengamos puntos de corte e intervalos de referencia biológico por edad. Al menos mayores a 50 años, un cutoff, y menores de 50 años, un cutoff que es un poco más bajo. Entonces, sí es recomendable. No todos los fabricantes nos dan valores, intervalos de referencia biológico por edad, pero si el fabricante nos lo suministra, es importante que lo usemos, o si no, que nosotros establezcamos nuestros intervalos de referencia biológico por edad para nuestra población, para nuestra metodología y nuestro laboratorio. Esa es la recomendación. No siempre se puede hacer, a veces es complicado. Hay que tener bueno, hay que hacer una inversión, tener un pool de pacientes a los cuales hacerle la prueba y luego hacer todo el tratamiento estadístico para obtener ese percentil 95, etcétera. Pero es un trabajo, pero es lo más adecuado, ¿no? Y si el fabricante nos da un intervalo por edad, obviamente usarlo, que sabemos que hay variabilidad. Voy con la última pregunta. Dice, en nuestro laboratorio usamos sangre total con EDTA para el dímero D y en tu charla, perdón, en su charla usted eh, nos dice que se usó, perdón, en esta charla usted nos dice se usó plasma. ¿Cuál sería mejor, sangre total con EDTA o plasma? Diego, si me permites tomar unos segundos también para responder, porque Sí, desde claro. nuestra tecnología, por ejemplo, Response trabaja con sangre EDTA eh, total. Si ustedes quisieran trabajar con otro tipo de muestras, está fuera del inserto, pero es algo que está contemplado dentro de la guía H59 de la CLSI. Eso en cuanto a nuestra plataforma, y ahí diría que lo que tú has venido diciendo es importante seguir las recomendaciones del fabricante. Eso como para hacer un paréntesis en cuanto a nuestra tecnología. No sé si eh, la persona que nos compartió esa pregunta. eh, Tengo el nombre de la persona. Silvestre, de pronto estás usando RAM, pero eso era como para cerrar esa parte. Diego, tú, te cedo la palabra. Sí, chévere. Como dice Luisa, bueno, seguir la recomendación del fabricante. Generalmente cuando son ensayos POCT y se usa sangre total, puede ser sangre anticoagulada con EDTA, cuando es sangre total. Ahora, si es plasma, generalmente es anticoagulado con citrato o en algunos casos heparina. Igual, si el fabricante lo estandarizó y
recomienda o permite el uso de plasma anticoagulado con ETA, bueno, se puede utilizar, pero es solamente si el fabricante lo recomienda. Siempre seguir las recomendaciones del fabricante, que fue el que estandarizó el ensayo y lo diseñó. Exacto. Bueno, nada, nos pasamos 7 minutos. A todos, muchísimas gracias. Tuvimos una muy buena audiencia. De nuevo, todos los países conectados, gracias por participar. Ecuador, Venezuela, Australia, Chile, Panamá, México. A todos, muchísimas, muchísimas gracias. Doctor Diego, un placer. Muchas gracias. Que estén muy bien a todos. Hasta Chao. luego. Gracias a todos por asistir.